Pasemos ahora a otra enfermedad que se llama la tripanosomiasis. También llamada enfermedad de Chagas. Recordemos que este parásito, el parásito que produce esta enfermedad es Trypanosoma cruzi. Y vamos a encontrar que de Trypanosoma cruzi es un parásito flagelado. También, como vamos a encontrarlo en sangre, lo llamamos hemoflagelados. La forma parasitaria que podemos encontrar en sangre se llama tripomastigote. El tripomastigote lo vamos a encontrar con una estructura alargada que termina en un flagelo posterior con una membrana ondulante que va a recorrer el soma del parásito, terminando en ese flagelo posterior, y vamos a encontrar el núcleo y un kinetoplasto. Estas serían las formas que podemos encontrar en sangre periférica y hacen relación a una fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar el parásito en sangre, dado que esa fase aguda puede pasar rápidamente y con una sintomatología poco específica. Entonces el paciente normalmente no tiene una sintomatología clásica que le indique al médico: esta es una tripanosomiosis. Entonces vamos a necesitar que hayan otros métodos de diagnóstico. Sin embargo, para poder verlos en la fase aguda, la forma de lograr el diagnóstico sería haciendo extendido de sangre periférica coloreado con Ray o con Giemsa, y también podemos hacer coloraciones con fluorocromos para una inmunofluorescencia directa, en donde pudiéramos ver las formas del parásito fluorescentes por los anticuerpos específicos contra este parásito. Ahora, la forma como podemos ver el parásito luego de que está en el tejido es mediante biopsias coloreadas con hematoxilina eosina o utilizando coloraciones con inmunohistoquímica. En el tejido vamos a ver la forma del parásito en amastigotes, en donde van a formar unas conformaciones como quísticas. Entonces vamos a encontrar que en el tejido, principalmente en el músculo liso de vísceras y de músculo cardíaco, vamos a encontrar estos quistes con los amastigotes. Esto solamente si se logra obtener la biopsia del paciente. La forma más común de hacer diagnóstico va a ser mediante las pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos tipo IgM y tipo IgG. Muy importante que esta enfermedad se debe hacer control en los bancos de sangre. Entonces, a toda muestra de sangre o bolsa de sangre que es donada en los bancos, se les hace esta prueba, porque esta enfermedad se puede transmitir a través de la sangre. Y otra forma de diagnóstico sería utilizando el vector, que el vector, recordemos que es Rhamnius prolixus. Rhamnius prolixus es un triatomíneo que va a transmitir la infección luego de picar a una persona enferma. Esa persona tiene en su sangre los tripomastigotes
los cuales son ingeridos por el vector dentro de su sistema digestivo los va a transformar a epimastigotes y luego a tripomastigotes metacíclicos. Gracias a ese ciclo que se hace en el vector, se puede hacer una prueba que es el senodiagnóstico. Y en el senodiagnóstico es una prueba que utiliza varios triatomíneos, es decir, varios rómnios prolixos que están limpios, que están, digamos, sin infectar y están hambrientos. Se colocan en un tarrito y luego ese tarrito con una gasa se pone en el brazo del paciente al cual necesitamos hacerle diagnóstico. Se deja durante media hora para que el vector ingiera la sangre y vamos a dejar estos vectores en el laboratorio revisando cada 3 días las heces del vector. Luego de tomar las heces del vector, las vamos a observar al microscopio para ver la presencia de tripomastigote metacíclico. Si los encontramos, la prueba se considera positiva. Otras pruebas que son utilizadas para el diagnóstico serían pruebas moleculares en donde detectamos el DNA y se puede hacer la identificación completa del parásito. Hablemos ahora de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es ocasionada por Toxoplasma gondii. Un parásito protozoo tisular, el cual se caracteriza porque se puede transmitir por el contacto con los gatos, con las heces de los gatos. Recordemos que de toxoplasma vamos a tener una forma parasitaria que se llama taquizoito. Recordemos que el taquizoito va a permitir una reproducción rápida y además se va a caracterizar porque está presente en la fase aguda de la enfermedad. Cuando el paciente está en la fase aguda, el parásito puede estar de manera circulante y vamos a encontrar que el taquizoito tiene una forma alargada en donde un extremo es romo y otro extremo es puntiagudo. Vamos a encontrar que tiene un núcleo que con las coloraciones de Romanowsky, el rayo o el Giemsa, va a tomar un color rojo. Y muy característico es que en esta parte puntiaguda va a estar el sistema de róptides que utiliza el parásito para invadir. Sin embargo, esta forma de observarlo en sangre no es tan fácil porque la fase aguda de la enfermedad no tiene una sintomatología clásica. Es una sintomatología de un cuadro febril, poco específico y pocas veces se logra capturar el parásito en sangre periférica. Entonces la otra forma para observar el parásito es a través de la observación de los bradizoitos. Los bradizoitos, recuerden que es de una reproducción lenta y van a estar relacionados con la fase crónica de la enfermedad, es decir, la fase en donde el parásito está en los tejidos. Y en los tejidos vamos a encontrar que esos bradizoitos están formando quistes. Y dentro de esos quistes vamos a encontrar las formas de bradizoitos que son unas formas circulares. En el ciclo del parásito, en algún momento estos quistes se pueden romper y se van a liberar estos bradizoitos. Cuando entran en el torrente sanguíneo se transforman a taquizoitos, hacen una reproducción rápida en el torrente sanguíneo y van e invaden otros órganos. Esto sería con la observación directa del parásito, sería con un examen directo, coloreado con RAI o con Giemsa, en el caso de ser extendidos de sangre, o también por el método de biopsia utilizando coloración de hematoxilina eosina para observar los quistes
que contienen los bradizoitos. Estos métodos no siempre son efectivos, por lo tanto, el método serológico va a permitir la identificación de anticuerpos IgM e IgG. Dependiendo de la presencia de estos anticuerpos, se puede determinar si el paciente está en una fase aguda de la enfermedad, si está en una fase ya de convalescencia o simplemente el paciente ya en algún momento de su vida tuvo contacto con el parásito. ¿Qué es lo importante en la toxoplasmosis? La población de las gestantes durante la gestación, la mujer debe estar en control si ya tiene anticuerpos contra toxoplasmosis, se le hace el seguimiento durante el embarazo, pero si la mujer desde el inicio del embarazo no tiene anticuerpos contra toxoplasmosis, se le debe hacer un seguimiento muy meticuloso, porque si ella durante el embarazo sufre una infección con toxoplasma, pudiera tener una infección de su feto, de su bebé, porque se transmite por vía transplacentaria. Entonces es importante hacer ese seguimiento. Ya otros métodos diagnósticos, como métodos moleculares para la detección del DNA del parásito, también pueden ser utilizados en el seguimiento y en el tratamiento para los pacientes. Ahora hablemos de la filariasis. Aunque es una enfermedad que abordamos en el módulo de piel, también la podemos abordar en este módulo, dado que las microfilarias las podemos observar en extendidos de sangre o en gotas gruesas, porque son también hemoparásitos. Recordemos que la filariasis es producida por las filarias, que hay diferentes especies, por ejemplo Bouchereria, o también tenemos Oncocerca, y dependiendo de cada una de ellas vamos a tener algunas características. La filariasis van a presentar una clínica que en el paciente puede producir linfedema y vamos a encontrar una retención de líquidos en miembros inferiores principalmente. Para ello, entonces, el diagnóstico sería hacer extendidos de sangre periférica o gota gruesa para buscar la presencia de las microfilarias. Las microfilarias vamos a encontrar que son las larvas de estos parásitos, que son nemátodos. Vamos a encontrar en el extendido de sangre, como lo vamos a ver en la microfotografía, las microfilarias. Y estos parásitos van a tener unas granulaciones en su parte posterior, que dependiendo del patrón de esas granulaciones me permite identificar la especie del parásito que lo está causando. También se pudieran hacer otros métodos, como el método de Knott, que es utilizando un capilar y se hace la centrifugación, o sea, con el capilar se obtiene la sangre del paciente, se hace la centrifugación de ese capilar y luego se retira la partecita donde está la línea blanca, donde está la separación de los blancos, y allí es donde mayor probabilidad del parásito podemos tener de observar. También es necesario en algunos casos hacer la determinación de anticuerpos utilizando niveles para inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Recordemos que las microfilarias son transmitidas por vectores como anófeles y también culex. Estos insectos, los que llamamos mosquitos, a través de la picadura van a hacer la transmisión de estas enfermedades, y encontramos zonas que son con mayor predominio de esta enfermedad, como en las zonas tropicales. Ahora continuemos con lo que corresponde a los vectores biológicos. En el caso de los vectores biológicos nos vamos a concentrar en lo que llamamos mosquitos. En un vector biológico se concibe cuando
para la transmisión de una enfermedad de un individuo a otro se requiere de un insecto como estos, en el caso en donde el individuo enfermo a través del vector va a transmitir la enfermedad a otro individuo. Y es este vector biológico el que va en su alimentación a través de la sangre, que va a ingerir desde esa persona que está enferma, va a adquirir allí el agente o el microorganismo que causa la enfermedad, y dentro del cuerpo de ese mosquito se da un cambio o una transformación de ese microorganismo para luego ser transmitido al otro individuo, al otro vertebrado, o en el caso de los humanos, a otro humano. Vamos a encontrar que hay 3 géneros de vectores biológicos muy importantes que van a transmitir una gran cantidad de enfermedades, que corresponden a Anopheles, Aedes y Culex. Ellos son los que conocemos como zancudos, y es importante aprender a diferenciarlos porque ellos van a tener la transmisión de ciertas enfermedades, como lo vamos a ver en un momento. De estos mosquitos es importante aprender a reconocer desde la cabeza, que acá podemos observar la cabeza de Anopheles, en donde va a tener su probóscide, que va a ser el órgano con el que va a picar y va a ingerir la sangre, y vamos a tener los palpos y las antenas. En el caso de Anopheles, los palpos van a ser tan largos como la probóscide. Entonces aquí tenemos los palpos, aquí tienen la probóscide y van a ser de igual tamaño. Las antenas en el macho se caracterizan por ser más exuberantes, más notorias. Otra característica en Anopheles es la posición que toma el zancudo cuando está en reposo. Observemos que aquí está la superficie y Anopheles va a tomar una posición oblicua o vertical en relación a la superficie. Importante Anopheles, como ya lo habíamos mencionado, es el vector de la malaria o del paludismo. Y también vamos a encontrar que puede transmitir filariasis por filarias como Brugia y Wuchereria. También puede transmitir algunas enfermedades virales, algunas arbovirosis. Entonces aquí vamos a encontrar en especial Anopheles, que va a ser importante por las enfermedades que transmite. Pasemos ahora a Aedes. En Aedes tenemos que los palpos van a ser más cortos que la probóscide. Entonces tenemos aquí la probóscide, aquí tenemos los palpos que son más cortos. Su posición en el reposo va a ser en paralelo a la superficie, o sea, va a estar en la misma posición en esa superficie del reposo, y va a ser importante por la transmisión de la fiebre amarilla urbana, dengue, zika, chikungunya, encefalitis equina y filariosis producida por Wuchereria. Ahora pasemos a Culex. Culex vamos a encontrar que, así como Aedes, va a tener la probóscide y los palpos van a ser más cortos que la probóscide. Su posición en reposo vamos a encontrar que es en paralelo a la superficie y va a ser importante en relación a la transmisión de encefalitis virales y también la filariosis. Recordemos que estos insectos van a requerir de condiciones climáticas apropiadas, cierta altura sobre el nivel del mar, y además necesita de depósitos de agua, principalmente aguas limpias, estancadas, en donde estos mosquitos van a depositar los huevos y a partir de allí se forman las larvas que finalmente van a dar lugar a los adultos. De ahí el control epidemiológico de evitar fuentes de agua estancadas que sean el reservorio para estos zancudos o estos mosquitos, que van a permitir la transmisión de enfermedades como las que acabamos de ver. Con esto damos por terminada la demostración que tenemos para el laboratorio, que nos permitió el diagnóstico de infecciones del sistema linfohematopoyético junto con las guías y las teorías, las clases teóricas. Vamos a dar un completo desarrollo a la temática del módulo. Muchas gracias.